Buenos días a todos, jóvenes. Arquitecto Arturo de la Peña, ¿cómo estás? Muy contento de recibirlo nuevamente por acá, Arqui. Bienvenido a San Francisco del Rincón. San Francisco del Rincón, el día de hoy en Obras Ajenas, jóvenes, bienvenidos. Arquitecto, cuéntanos todo acerca de esta casa, empezando por las dimensiones del lote. Es una esquina, Mira, Arqui, ¿verdad? este lote como tal es el único que tiene mayor proporción a todo el fraccionamiento. Tiene 16 metros de frente por 20 metros de fondo. Aquí pasó un detalle. Cambiamos completamente la fachada de la casa Era lo que te a iba a un decir. lateral. ¿Cuál es Exacto, el frente? exacto. Esta vista que están ahorita observando sería la fachada original del fraccionamiento, por así decirlo. Ok. Ellos nos piden que sea este el frente, pero una vez que empezamos a trabajar en el proyecto, pues le hacemos la propuesta al fraccionamiento si podemos girarnos para agarrar una fachada todavía mucho más grande y dejar este espacio también intervenido. Entonces, aprovechando que está en esquina, pues tratamos de explotar un poquito las dos fachadas de la casa. Y entras por el lateral. Entramos por un lateral, correcto. Eso es algo fuera de lo común, jóvenes. Muy interesante la proporción que tiene la casa, ¿verdad? Como que se siente muy horizontal gracias a los materiales. Cuéntanos un poco cómo conceptualizaron esa parte. Mira, aquí hay un punto bien importante. El terreno contaba con 2 metros de profundidad. En los lotes aledaños podemos ver que tenemos 2 metros abajo. Ah, ya te entendí, de desnivel. Entonces, junto con este tema, el cliente nos solicita todavía subir la casa 1 metro más. ¿Ok? Empezando a trabajar con proporciones y con diseño, hablamos con él y solamente elevamos la casa 60 centímetros. Ah, fíjense, ahí está el desnivel de 2 metros y ahí están los 60 centímetros del basamento. Correcto. Ok. Sale, platicamos con él, nos da la oportunidad de trabajar por primera vez el concreto aparente y decidimos hacer todo el basamento de concreto, al igual que los muros perimetrales, y ya comenzar a jugar con materiales con los cuales ya hemos trabajado antes, que ha sido el recinto negro y este piso. eh, También es un aparente madera, pero es de Interceramic también. Muy interesante. O sea, el haberla levantado le dio todavía un poco más ese acento en la Exacto. horizontalidad. Y uno de los puntos complejos de la casa, ¿cuál era? El cliente nos pide que sea un poco privada, pero que se pueda abrir. Ah, Entonces así, ahí ya, sí ahí ya quiero, pero no empieza. quiero. Ah, ok. Ajá, empieza el juego importante de volúmenes y pues como resultado tenemos la casa que estamos viendo ahorita. Muy interesante. ¿Y cómo responde a la orientación solar? Mira aquí, de este lado está el oriente y el poniente. Prácticamente nosotros tenemos una fachada hacia el sur, la principal, y la fachada trasera nos da un poquito hacia el norte. Tenemos este elemento completamente volado, el cual nos permite recibir completamente el amanecer y nos ayuda a que baje la temperatura de la casa. Como que el que absorbe el calor, por así decirlo, se vuelve este muro pantalla que tenemos por un costado. Ah. Y entonces este lateral es sur. Este frente, Ajá. sí. Este es sur. Ok. Ya. Entonces él está bloqueando el este. Muy bien. ¿Cuántos metros cuadrados de construcción tiene la casa? 315 metros cuadrados. Pero qué interesante esta pieza. ¿Qué es? Cuarto de máquinas. Cuarto de máquinas. Ahorita estamos en proceso de terminación. Tenemos un dato importante. Ahorita vamos a ver la alberca en la parte de adentro con un detalle que es un carril de nado. ¿Sale? Esta puerta está así para poder forrarla con el piso Ok. y mimetizar completamente este elemento y tengamos este bloque de madera, tratando de que la fabricación de la puerta tenga estos mismos tonos y colores para tener dos elementos de madera, uno de cada lado de la casa. Ah, muy bien. Qué Empezamos bonito ahí el a jugar un recinto, ¿verdad? poquito. El recinto. Sí, el recinto natural, recinto negro. Miren, jóvenes, prendan el 4K para que vean el poro. ¿Cómo se llama esa
filia, no filia, más bien l la la el pánico a estas a estos círculos muy pegaditos. Muy bien. Entonces, ingresamos de Tenemos un, forma lateral. correcto, tenemos un acceso de 2 metros y esta casa tiene un espacio completamente abierto y libre en Okey. la parte de abajo. Ah, escaleras empotradas. O sea, el jardín lo hiciste cochera. Correcto. Aquí jugamos con lo siguiente. Tenemos posibilidad de Tropofobia. tropofobia, correcto. Tenemos posibilidad de abrir este ventanal completo y estamos conectando lo que es la sala con la parte del jardín. Okey. ¿Sale? Esta casa tiene un elemento o tiene la ausencia de un elemento muy particular, el comedor. No hay No hay comedor. comedor. Primera vez que el cliente nos dice: "No queremos comedor". Aquí tenemos, una salida de luz, porque ahí tenemos una barra que es, de granito martelinado. La idea de esta barra es que funcione como comedor, es una barra grande. Okey. Tenemos la contrabarra con servicios y la alacena de este lado. Me gustó la vista, me hubiera encantado verla aún más Hay un del muro con las con plantas, las ¿verdad? plantas, hay un detalle Se aquí. ve bien bonito. Sí, Tienes sí. privacidad, no te ven, pero ves. Exacto, volvemos a la idea original del Lograste lo que cliente. quería. Quiero yo poder ver, pero no quiero que me vean, Está ¿sale? genial. Entonces tenemos este pasillo que es servidumbre de paso, está algo angosto, pero solamente es para conectar a la cochera. Tenemos un baño de servicio del lado izquierdo y tenemos atrás de ti el cuarto de lavado. Qué interesante, ¿eh? Me gusta este espacio intermedio. Esto es bien bonito, jóvenes. Cómo estás adentro de la casa, inmediatamente en Gawa, así es, en Gawa, Gawa japonés. Estás adentro de la casa, pero en contacto con la naturaleza. Cuarto de lavado, voy a lavar y no me mojo, ¿verdad? Correcto. Y ventilo. Prácticamente ya con lavadora, secadora, la parte de los servicios queda ahí. Un punto importante con el cliente es sus hijos todavía son pequeños de edad. Tenemos algunos elementos, por ejemplo, bloqueada la subida a la azotea y también la parte del mantenimiento de la casa, todo está ahí. Para que el día de mañana ocupa entrar alguien, pase por el pasillo de servidumbre y no tengan acceso a la casa. Interesante. A ver, varias cosas. ¿Qué tipo de aplanado utilizas? Es de uniblock, es un base coat de uniblock. Es el base coat famoso de Uniblock. Sí. ¿Qué tal te ha funcionado? Para nosotros ha funcionado bien por el grano que tiene. Es mucho más fino que algunas otras marcas. Hemos trabajado también, nos ha salido muy bueno el de Perdura, nada más este particularmente también trae un tono diferente. O sea, Es ¿esto como no un tiene pintura? blanco-ostión, ya tiene pintura. Ah, Ya le dimos pues, para que se vea obviamente uniforme, ajá. pero en sí trae un tono como blanco-ostión, entonces el color que usamos nosotros particularmente en todas las casas es un blanco ostión, entonces solamente pues le damos una capa Con una mano completa y ya. y tienes, Pues ya correcto, casi no tienes que gastar en pintura. Y la correcto. otra pregunta que te voy a hacer es esa lámpara, ¿cómo trabaja esa lámpara? ¿Le hiciste un cajillo? ¿Cómo es? Es un cajillo, se dejó preparado con la cimbra de la loza Mm, y prácticamente trae su perfil de aluminio y trae en la parte de arriba, pues ya el acrílico para ocultar la tira de LED. La idea de este elemento es poder tener la casa incluso sin luz o apagada en su totalidad. Y si alguien va a entrar en la noche, pues puede pasar por el pasillo, bueno, puede ingresar por el pasillo y llega a la casa, ¿no? de acuerdo. Muy bien, pues una casa muy abierta, ¿verdad? La escalera, ¿cómo la resuelves? La En escalera, muy poco largo, ¿verdad? sí, sí, prácticamente hicimos un detalle que fue empalmar un poco, por los recubrimientos se van a empalmar, son como 3 centímetros las huellas. Legendaria técnica. Ajá, y este tema, ahorita van a poder observar, todas están en línea, pero menos esta. Esta está más remetida y tiene 2 salidas eléctricas aquí. Así. Aquí va un cristal al nivel del barandal de arriba y va empotrada la televisión. Entonces, dejamos Ok. preparadas las líneas para tener la televisión empotrada al cristal y En no la tener escalera, la tele conexiones, empotrada. al cristal, pero las líneas las sacamos de aquí. Pero, ¿y Tenem el cristal va al piso o cómo? Sí,
Sí, va a piso, es como si pusiéramos el barandal anclado a las escaleras, Ujú. pero vamos a tener un elemento aquí central en donde va televisión y una chimenea de esas ese de alcohol, no tiene ningún tipo de conexión especial. Y de aquí vamos a sacar las líneas para televisión. Tenemos salidas tanto de antena como eléctricas. A ustedes les gusta la iluminación por rieles, ¿va? Sí. Ya me acordé. Es un buen detalle. Esta vez en la otra casa fueron en color negro, esta vez el cliente las quería un poquito que no llamaran tanto la atención, y pues la propuesta fue en blanca y ya no fue en toda la casa, solamente para sentar parte de la sala y la Ajá, sala de la planta alta. me gusta. Pues muy interesante. Quiero ver ese detalle, ¿eh? Porque no lo entiendo todavía. O sea, estructuralmente, ¿cómo soporta? Es prácticamente una costilla que atraviesa el muro de lado a lado. ¿Y esa es la recámara principal? Recámara principal, Órale. 5 metros por 3,50 y con salida al alberca. 5 metros por 3,50. Perfecto. ¿A poco sí son 5 metros de largo? ¿Sí? Seguro. ¿Lo checamos? Son 5, Una sí. birria, si no. Órale, órale. Vamos a Guadalajara No, por no, una torta espérate, ahogada. espérate. 4.90 marca desde aquí. Bueno, sí y no. Así. Unos tacos de birria nomás perdí. Ah, pero tienes tu alberca a un lado. Correcto. Esta alberca es multipropósito. El cliente quería tener conexión con el jardín, particularmente por la familia, pero también él practica natación. Ese elemento que se ve al fondo es un sistema de nado contracorriente. Prácticamente presionamos el push y comienza una turbina a trabajar y a empujar. Entonces, tú estás nadando, te mantienes fijo en este espacio y va conectado también a un sistema IntelliConnect, que hay posibilidad de programarlo desde el teléfono y Excelente, ¿eh? ¿Cuánto, algunos otros. cuánto mide la piscina? Es muy corta, son 2 metros por los 6 metros que tenemos de elemento completo de la casa. Pero me imagino que hicieron el análisis que 2 metros es suficiente para el braceo, ¿verdad? Sí, 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 prácticamente nos pide hay como una reglamentación, un manual que nos pedía 1,80 m como mínimo. Como Entonces mínimo. tenemos nosotros 2 metros y aprovechamos en poner una nariz perimetral. Muy bien. Oye, me gusta mucho el juego de los muros, ¿verdad? Estos muros no tan altos. ¿Qué altura tienen? Mira, los muros estaban, bueno, prácticamente tenemos 2,50 m, si te fijas, de la parte de aquí atrás, y aumenta a 3 metros, porque traemos la proyección a futuro de una segunda etapa, poder hacer aquí como una terraza o un bar Ajá. en el exterior. Dejamos algunas placas preparadas y eso. Ya. Entonces de 2,50 aumenta a 3 y ahí se vuelve como de Co- 2,50 otra vez. Correcto, Es un juego. por la altura Ajá. de la alberca. Y entonces elevaron la casa. ¿Me recuerdas por qué? Porque el cliente quería Por gusto simplemente, particular del no era por un cliente. tema de las humedades, No, nada. de hecho, se ha presentado muchas veces sobre la vialidad principal, que sí, cuando llueve mucho aumenta el nivel del agua, y aquí en algún momento dijimos, ¿aumentará? No, estuvimos revisando, sondeando, no hay problema en el fraccionamiento de eso, pero en sí él me decía que quería ver su casa como en alto. Ok. Entonces prácticamente fue el resultado que obtuvimos. Qué interesante las vigas. Me imagino que se puede hasta cubrir un poco más si se quiere en un futuro, ¿verdad? Sí, Si de se quiere hecho, techar o algo. este elemento de las vigas se proyectó originalmente junto con la casa, pero la cubierta fue un tema que el cliente me dijo, hasta no terminarla, vemos. Ok. Vino hace un par de semanas y ya decidimos por una celosía de aluminio Ok. en un tono de madera, pues para Ya. poder cubrir un poquito y también poder cubrir los coches y cuando haga aquí alguna fiesta, alguna reunión. Muy bien. Oye, cuéntanos un poco de los costos. A veces pienso en el concreto aparente y siento que se eleva el costo. ¿Cómo lo viste en esta casa? ¿Qué tanto se eleva? Mira que hay dos factores bien importantes. Se puede elevar un poco el asunto del gasto, o sea, que al momento vaya, pero también el proceso de mano de obra sí para nosotros funcionó un poco más rápido. O sea, cimbramos, bueno, armamos, cimbramos, colamos, y estás hablando de que ya tienes tu terminación. Ya. Hicimos algunos detalles, todavía tenemos que perfeccionar la técnica para futuras obras, pero también es lo bonito del acabado, o sea, que queda natural. Incluso es un poquito sorpresivo porque
pues todo el tiempo No estás, sabes si quedó bien. todo el tiempo estás con un vibrador y que baje bien el material y son muchos factores involucrados en el proceso del colado, pero ya cuando desimbras y lo ves, dices, pues, vale la pena, ¿no? Claro. Sí, creo que le da mucho carácter a la arquitectura, ¿verdad? Sí, Mucho, sí, mucho sí. carácter. O sea, no digo que tiene que ser todo, o sí, no lo sé, pero creo que vale la pena el jugar con muros, así como se juegan con muros de recubrimientos. Juguemos con muros de concreto, Sí, ¿verdad? sí, sí, sí. Le da un equilibrio muy elegante. El vestidor, Vestidor y a un costado el baño. el baño. Ah, Tenemos aquí ausencia de luz artificial, solamente nos quedamos con la tira LED. ¿en serio? Sí, O sea, quería una luz suave el cliente. quería una luz suave, pues prácticamente algo muy tenue y sí fue uno de los temas que se platicaron y lo aceptó. La cubierta es de granito, digo, perdón, es de mármol, es del Jalapa que también usamos en la otra casa, nada más que este ya está tratado, ya está pulido, ya está aplicado con, ácido, con ácido. Excelente. Pues muy bien. El vestidor pues queda cómodo. Prácticamente va a ser una U. Una U, 2x2, 240x240. Correcto. Tenemos esta ventana igual con vista al jardín, que era de las peticiones de él, no quiero estar acostado, quiero ver el jardín, Ujú. mi camioneta y quiero ver mi alberca, ¿no? Entonces tratamos ahí de cumplir con la petición lo más posible. Excelente. Sí se siente una casa muy particular, ¿verdad? Se siente que el cliente Sí, quería elementos muy puntuales. elementos. Ajá. El baño de visitas. Baño de visitas. Aquí tratamos de poner un espejo por primera vez completo de lado a lado y también el asunto de Me la... gusta la proporción que tiene, ¿verdad? Muy, muy, muy delgado. Sí, O sea, ¿cuánto tiene? Como 60. son 60. Ujú. Y se ve bien, jóvenes, ¿eh? Perfecto. Bueno, aquí, subamos. Vamos, 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 planta alta. ¿Cómo construyes estas escaleras para que no vibren? Va aquí una placa completa anclada a columna y a losa y a la contratrave y prácticamente se tiene un otro armado por la parte de atrás y las escaleras atraviesan, por así decirlo, el muro. Entonces el soporte de la escalera ya no es solamente la placa, son los 15 centímetros del muro más la placa, Del peso. el peso. Entonces ya no, A ya ver, no hay. bríncale, bríncale. Mira, ya están muy fijas. Yo creo que si nos vamos a este lado, pues la vibración prácticamente es mínima. Este detalle lo hemos venido cambiando, ya es la tercera casa que hacemos así, y hemos venido ajustando porque las primeras tienen un poquito más de vibración, la segunda ya implementamos algo más y en esta creo que ya fue el resultado final. ¿Qué calibre de PTR utilizan? Es de 3, ¿verdad? Sí, ¿O de 2? 2,5. es Dos y dos, media creo que pulgada. no, creo que sí es de 3, creo que sí es de 3 pulgadas Sí, ¿verdad? No, se siente bastante rígida. y van forradas de madera también. Ah. Tenemos sala de televisión en planta alta Ujú. y igual, una terraza, esta con el propósito de poder conectar con la planta baja y uno de los objetivos principales, bueno, no yo, el cliente, la idea es de que el día de mañana que construyan y que vaya creciendo la vegetación, su vista sea más de la vegetación que de la casa que pudo tener enfrente si hubiéramos agarrado la fachada lateral. Ok, entonces enfrente tenemos jardín, tenemos Sí, aquí. eso es Claro. un bulevarcito por parte del fraccionamiento. Pero bueno, va a ir enverdeciendo, ¿verdad? Exacto. Claro. Está muy bien. Oye, y platícanos de este tragaluz. ¿Qué tipo de vidrio colocaron? Mira, este tragaluz es cristal esmerilado, prácticamente está seccionado en tres. Es uno de los factores que muchas veces consideramos. La cancelería está seccionada en tres, también los barandales están seccionados en tres. Entonces es un poquito el juego completo de... Está en armonía. Sí, exacto. Más que nada porque ves visible la junta, ¿no? Por más que uno quiera taparla, Ujú. entonces como que forma parte de un ritmo. Excelente. Y aquí Te- articulaste las tenemos habitaciones.
Ajá, y son dos recámaras espejo prácticamente. ¿Qué altura tenemos en el interior? Mira, de altura Como un 250. 250, nada más dejar si bajó algo con recubrimiento, no, 252. 252. Ajá. ¿Qué proporción tienen estas recámaras? Son recámaras grandes, son de 3 metros por 5. Órale. Sí, 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 están muy largas. Ventiladas con su balcón. Exacto. Amortiguas la luz, ¿verdad? Sí. Sí, sí. Y tenemos este espacio para ventilar, porque insisto, el sol nos sale, de este ventanal prácticamente nos sale de frente. Ujú. Pero ¿qué hacemos? Pues ventilamos y también con el muro que tenemos volado, pues tratamos de cubrir un poquito la parte del sol. De acuerdo. Y cada recámara tiene vestidor y baño. Vestidor y baño, correcto. ¿Me decías cuántos metros cuadrados de construcción tiene en total la casa? 315. Está de buen tamaño. Fíjate, todos los espejos los hicieron así, Sí, todos horizontales. todos son horizontales. Hemos jugado con espejo redondo, cuadrado, algunos que van de piso a techo, pero en esta ocasión quisimos jugar en un horizontal para incluso hacer más amplia la visual del espacio. Ujú. Muy bien. ¿Las puertas de qué carpintería son? Encino. Son de encino y pues, prácticamente los marcos se mantienen en un tono como, podríamos decir que como chocolate, un poquito más claro, Ujú, que también es un tema tratando de igualar un poco el tono del cerámico de afuera. ujú. Son recámaras espejo. Sí, Miden lo mismo. exactamente iguales. Y Interesante. tienen también su misma terraza. Igual la idea es que puedan tener su recámara, un escritorio para poder estudiar Ujú. y que tengan un espacio de ventilación. Interesante la proporción. O sea, te caben muebles a los lados de la cama, Sí, su vestidor y baño. Ustedes están viendo la planta arquitectónica. Ya se dieron cuenta que es un espejo. Sin puerta, la regadera. sin puerta. Muy bien. Sí, sí, y tratamos aquí siempre del mismo material que tenemos en piso, tratar de reducir un poquito la fricción cortándolo para que se mantenga el mismo tono más que nada en color. Ujú. Eso está muy bien. ¿Qué formato de piso utilizaron? Es 90, no, son 90 por 180. 90%. Sí, sí es formato muy grande. Ah, claro. Y esta es otra recámara. Esta es otra recámara, en total son 4, Son 3 en 4 planta alta recámaras. y una en planta baja. Ah, esta ya tiene una proporción más cuadrada. Correcto, 350 por 350. Ventilación cruzada. Muy bien. Y esta es la única que tiene esa pequeña terraza, que por juego de volúmenes nos dio como resultado. Es una distribución muy divertida, ¿verdad? O sea, y tiene mucha luz natural, entonces Sí, la casa se siente muy alegre, sí, sí, muy sí, abierta. Y es que está muy abierta con las 2 terrazas, pues, ¿verdad? O correcto. sea, todo. Y están en las dos fachadas. Ujú. Fíjate, es una muy buena casa porque tiene el gusto del cliente, esas particularidades que la hacen única y al mismo tiempo, pues es de gusto universal. Tiene 4 recámaras y Sí, una en planta baja. correcto. Entonces, si un día la quiere vender, no se le va a complicar. Sí, no va a ser problema. Y aparte de que yo creo que de todos en algún momento ya pensando a futuro dice, pues mis hijos van a crecer y quiero saber a qué hora salen y a qué hora hacen. Sí, sí, sí. Entonces él estando abajo controla su casa. Vagos, sí, esos vagos. Y está un detalle en este muro. A ver. Tenemos bloqueada el acceso nosotros por petición del cliente a azotea. Entonces hicimos una escalera marina, intervenimos ahí un poquito para que no hacerla tan obvia y la adosamos al muro volado. ¿Y cómo llegas a ella? ¿Por aquí? Puede ser por aquí, aunque la idea principal es de que quien venga a hacer trabajos de mantenimiento ponga su escalera y no tenga nuevamente que involucrarse con la casa. Ah, Desde la parte de afuera pueda subir. excelente. Me gustó el diseño, ¿verdad? Como es azul. Son como unas cerraduras. Bueno, más bien unos elementos ahí cuadrados, que era la idea, ¿no? Que no se viera como una escalera tan obvia. Está muy bien. Me gustó cómo le quitas líneas. Sí,
Muy elegante. Arquitecto, ¿y cómo fue el proceso de contratación de esta obra? ¿Trabajaron por administración? ¿Qué porcentaje fue? ¿O fue un precio fijo? Fue precio fijo. A ver, Fue cuéntanos. precio fijo. Fue una obra que se estuvo platicando pues, prácticamente a finales del año pasado. Es factor importante el brinco de costos, el cambio año con año. Claro. Entonces, por ahí hicimos algún ajuste con el cliente, pues ya al ver el resultado de la casa lo aceptó y todo, pero sí nos fuimos con precio fijo. Ay, pero qué bueno que lo aceptó, Sí, sí, sí. ¿verdad? Sí, sí, más que nada porque también hay elementos o particularidades, por ejemplo, que no están definidas tal vez como la cubierta. Ya cuando él lo ve, se le presenta también el costo y sabes que pues, sí, adelante, ¿no? Lo pueden colocar. Igual las persianas. Y dijo, ¿sabes qué? Yo creo que ya va a ser importante ir colocando. Colocarlas. Entonces también de la vez pasada que tuvimos oportunidad de estar juntos en la otra casa, también ya vamos a poder intervenir los muebles. Ya Ah, qué tenemos luz verde bueno. con los muebles. Es bien importante los muebles, Sí. ¿verdad? Se te ponen unos malos Sí, sillones y todo se sí, fue sí, sí. al caño. Sí, 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 es una parte bien importante. Entonces, digo, va a ser por áreas, pero ya nos autorizó que apoyáramos con la parte de la sala, con recámaras. Entonces, yo creo que poco a poquito vamos a ir amueblando la casa y también, pues, podremos compartirles también fotos del resultado final ya amueblada y Yo todo. les digo, jóvenes, o sea, no tienen que contratar como tal si ya terminaste gastado y ya no quieres hacer más inversiones, solamente pregunta. Sí, No sí, sí, pasa nada que nos mandes al grupo de WhatsApp, sí, ¿verdad? Unas fotos de, oigan, arquitecto, este sillón o este, esta silla exacto. o esta. Nosotros te damos algunas sugerencias, oye, ¿cuál es tu rango de precios? Ahí te van a unas que también valen la pena. Sí, y más que nada porque ya entra la parte del o sea, uno conoce la obra, los acabados, entra ya la textura, Sí. si es un qué tipo de tela es. Las Entonces, dimensiones. o sea, A veces te gustó ese sillón, pero no no cabe cabe, ahí. Esa exacto. L te bloquea la O tu circulación. espacio que resulta verse gigante porque tienes una sala chiquita. Ándale. Entonces ya no hay como que mucha relación, pero pues creo que todas las personas que disfrutamos de la profesión, mientras nos pregunten más cosas referente a cómo podemos agregar un cuadro, una lámpara, con elementos así, creo que todavía potencializan más el proyecto. Potencia más. O sea, es un proyecto integral, Sí. integral. ¿Y aproximadamente cuál fue el costo por metro cuadrado? Acercándonos a los 20, 19 20. mil, 19,000 pesos. Está muy bien. Y la tranquilidad. Yo les digo a los clientes, a las personas que están viendo estos videos porque quieren construir, no hay como la tranquilidad de saber cuánto te va a costar Sí, tu proyecto, sí, sí, ¿verdad? Cuando trabajas por administración, pues tienes un control y puedes quizá generar algún ahorro, pero no tienes la certeza. correcto. O sea, el No, precio fijo y es tranquilidad y y es certeza. y es bien importante también darle lugar al desarrollo del proyecto, no sé si al 100% pero sí en un proceso muy avanzado para que puedas costear algo, ¿no? De lo contrario es, pues, quiero una casa de 300 metros cuadrados, ¿cuánto sale? O sea, no tenemos un plan, no Ah, ya te tenemos. entendí. Entonces, creo yo que el dedicarle tiempo al proyecto y revisar con el cliente ciertas cosas nos ayudan también a poder, pues, cuantificar mejor el día de mañana, ¿no? Claro, por ejemplo, esta misma casa que acabas de dar un precio por metro cuadrado, casi 20,000 pesos. Si yo como cliente te digo, oye, quiero una casa de 300 metros cuadrados, ¿cuánto me sale? Pero yo quiero mármol y quiero un mármol griego Sí, de placa completa. Ese precio de metro cuadrado se nos puede ir 2,000 o 3,000 pesos más arriba, es fácil, fácil. nomás por, Sí, nada por mi más piso de por el piso. mármol en placa Sí, sí, completa. sí. No, y eso es posiblemente lo consideras en compra, pero instalación, Sí, o sea, sí, ya sí, son sí. varios factores que van de la Sí, mano, sí, ¿no? sí, sí, sí. Tiempo, Sí, ¿verdad? Porque sí, sí, la instalación es mucho más lenta, correcto, entonces eso te atrasa todo y te incrementa el costo de la obra. exacto. Sí hay Entonces, factores importantes ahí. por eso, si quieres realmente el costo, ¿verdad? El costo fijo, necesitas hacer un proyecto completo con todo el ejecutivo para definir qué línea de aluminio, qué piso va en la terraza, qué raje tiene el vidrio, qué, Exacto, qué qué, qué, qué espesor espesor tiene el tiene. vidrio, qué pintura usamos, qué luminaria tienes, qué acabado de laca en la puerta, qué chapa tienes, qué bisagra. O sea, Sí, todos esos elementos que les acabo de mencionar no vienen en el no, anteproyecto o el no, no, no. proyecto arquitectónico. Solamente ya lo visualizas en un ejecutivo.
El ejecutivo. El proyecto arquitectónico son las plantas arquitectónicas que todos conocemos. Correcto, Las fachadas, los alzados y las secciones. correcto. Tienes toda la distribución, Sí, pero no tienes el modelo del ventanal. No no, sabes si la ventana trae mosquitero o no trae mosquitero. Esa exacto. información no te la da el proyecto arquitectónico. Para eso necesitas hacer el proyecto ejecutivo. Y conforme vas desarrollando más ejecutivo, puedes llegar al punto ya de paisajismo o el detalle de las jardinerías, El el interiorismo. interiorismo, y de ahí se van desenvolviendo más cosas, que digo, no es forzoso en todo, pero pues también si hay posibilidad o la idea es hacerlo tal vez, pues primera etapa obra y segunda etapa esto y tercera etapa lo otro, pues yo creo que también hay parte de apoyar en eso, ¿no? Aquí también, no sé si recuerdas la última vez que tengo que estabas trabajando con biólogos para ver Sí, algunos detalles. El cliente igual nos pide 2 cosas muy particulares, un limón que está en la parte del jardín y un encino rojo. ¿en Entonces, serio? colocamos, pero todo lo demás es un jardín polinizador. Tenemos salvia mexicana, tenemos un árbol timbre que es de la región y algunas otras plantas que también forman parte de la región y la idea es pues, que se mantengan y que crezcan para que el día de mañana el follaje sea abundante porque el fraccionamiento pocos están en condiciones de tener tanta vegetación cuidada, entonces pues creo que también nos Está toca a bonito el nosotros aportar. fraccionamiento, ¿eh? Vean cómo cada casa, cada lote trae un árbol importante. Sí, No un arbolito chiquito, no, no, un árbol que va a crecer de 15 metros. Entonces, si estás haciendo un desarrollo y quieres vender rápido tus lotes, plántale un buen árbol a cada lote y se acabó. sí, Vas a vender tu sí, sí, fraccionamiento sí, y si no lo vendes, mejor porque va a subir de precio. sí, En cuanto los árboles se pongan de 4 grande, metros, sí, uf, sí, sí, sí. tu lote ya vale el doble, Y, Juan. y aparte ahorita creo yo que ya o sea, es un tema muy importante y es algo que ya tenemos que cuidar, ¿no? O considerar en todo. O sea, Sí, antes o sea, nosotros en el despacho siempre ya no lo peleamos afortunadamente porque el cliente ya llega con un grado de conciencia educado. y visualiza un poquito lo que hacemos, pero siempre en algún momento pudo haber llegado de que, pues si cabe un coche más en vez de poner jardinera, pues un coche. O sea, ahorita ya te das cuenta que es más importante el jardín porque llegas a un estacionamiento con 100 carros y no hay ni un árbol. Sí, hijo. Y un 2 de la tarde te acercas, toda la gente está pegada a las bardas como que agarrando sombrita, entonces no, ya no es funcional, vaya. Entonces creo que la parte de la vegetación ahorita ya es un factor importante y pues se ve bonito, potencializa la casa, es más fresca, o sea, ayuda. Ayuda por todos lados. Y lo único que te pide el arbolito, pues es que barra sus hojitas Sí, y que le eches un poco de un poco agua de y agua, abono. sí. No te pide mucho más. Arquitecto, ¿cómo te podemos contactar? Pues en redes sociales estamos como ADLP Arquitectos. Igual pues está la página de Baú Mobiliario. Y pues ahora sí que estamos igual en Facebook, en Instagram. Traemos proyectos desde que tuve la oportunidad de verte con TikTok y eso, pero también el tiempo no nos ha dado para mucho, pero esperamos que este año ya entren cosas nuevas, al desarrollo multimedia de ADLP. Excelente. ADLP, muchísimas gracias y es un Arqui. gusto conocer sus proyectos. No, al contrario, gracias a ti por el tiempo y la oportunidad. Nos veremos en un siguiente proyecto. ¿Construyen en qué parte de México? Nosotros tengo oportunidad de trabajar en Cancún, en Puerto Vallarta. Tenemos un proyecto ahorita en Baja California, en La Paz. Eso Entonces, va a estar bueno. yo creo que Excelente. nos vamos a hacer por allá, nos vamos a ir Nos vamos a ver de petones. vacaciones. Eso dicen. Cota Paredes, adelante.